Hola a todos, bienvenidos a mi canal y sin duda es momento de que hagamos los preparativos para lo que vendría a ser el Año Nuevo Chino 2023 con lo que vendría a ser el signo del conejo de agua. En este caso, esta fecha muy importante que se va a celebrar en lo que vendría a ser en el oriente, también lo podemos celebrar en el occidente, preparando nuestro hogar, incluso preparando muchas cosas que quizás algunos pensamos que solamente lo podemos hallar en aquellas tiendas donde venden cosas referentes a la cultura china. Pues en realidad no es tanto así, porque al final, para los chinos lo que más les importa, lo que más ellos piensan que refleja para la bienvenida de este nuevo año chino es los símbolos. Cada símbolo que tú pongas, sea una prenda, un artículo, alguna comida, alguna figura en especial que se acerque a lo que representa el conejo, simplemente eso te va a traer la buena fortuna, como si tu propia casa estuviera en ese momento tan especial que celebran en el oriente. En este caso, como tenemos el año 2023 con el símbolo del conejo de agua, significa que nos va a traer mucha paz y prosperidad a muchas personas en medio de los conflictos que deben estar ocurriendo en muchas partes del mundo. En este caso también va a ser algo muy trascendental para ciertos signos del horóscopo chino, en especial y obviamente el conejo, pero aquellas personas que hayan nacido en el año 1963 van a tener que hacer algo diferente en su vida, algo renovador, porque resulta que estas personas ya han cumplido el ciclo de 60 años y en lo que vendría a ser en el horóscopo chino es como que esa persona ya ha vivido todo el ciclo que corresponde a uno con respecto a nuestras experiencias, lo cual esa persona tiene que reflejar que ha aprendido durante todo ese tiempo. También otra fecha muy importante, aquellos conejos que hayan nacido en el año 1987, escuchen muy bien, tienen que cambiar ciertas actitudes en su vida, quitando todo lo negativo que tienen en su vida. Simplemente el conejo, muy aparte de traerte pequeños inconvenientes en este año, también a su vez no vas a recibir esa prosperidad, esa buena fortuna que el conejo te quiere dar a ti. Así que cambien y desechen lo malo de su vida. Pero para el resto de los conejos, tampoco no se vean que están excluidos. En su caso, simplemente el conejo les pide que hagan una reflexión sobre quiénes los están explotando y darles un límite a esas personas. Ahora sí, continuando con las cosas que sé que la mayoría de ustedes quieren ver, como vendría a ser los rituales, las cábalas, para dar bienvenida a este año nuevo chino, al año del conejo de agua. Y como símbolo y sin dudar entre los primeros rituales y amuletos, en este caso es la prenda roja, como lo tengo yo. Puede ser también algún accesorio. Otra cosa también muy importante y ayuda mucho a alejar las malas vibras, a bloquear lo malo que puede venir y a su vez atraer lo bueno a nuestro hogar, como vendría a ser poner algo o algún accesorio en la puerta, pero necesariamente en la parte de atrás. Esto también puede ser reforzado si pones en todas las puertas de tu casa. Otro también muy importante que hacen en el oriente para recibir lo que vendría a ser este año nuevo chino es que tienes que poner en tu centro de mesa principal frutas. Sí, porque las frutas representa lo que es la buena fortuna, la prosperidad e incluso también la abundancia. Y en este caso podríamos decir las frutas principales son la naranja y el durazno, porque también a su vez, muy aparte que lo que representa la buena fortuna, también representa la longevidad, la buena salud que a veces muchos de nosotros necesitamos en nuestras vidas. También otra cosa muy importante que hace que tu casa reciba esa buena fortuna, esa paz y prosperidad que representa el conejo, es poner algún símbolo de alguna imagen sagrada. En este caso puedes poner algún ángel o algún santo de tu preferencia, pero eso tiene que estar ubicado, recuerden, en la espalda de tu puerta. Así también va a ser una fuente de protección para lo malo y a su vez también para la bienvenida de algo bueno.
Y en caso que muchos de ustedes no sean mucho de imágenes o de santos, también pueden poner en las ventanas de su hogar cómo vendrían a ser frases que a ustedes les ensalce y les llene de alegría, y a su vez también que les haga una comprensión de lo que viene para ustedes. Esto simplemente son frases que lo pueden hacer en hojas de color blanco o color rojo, y en este caso te recomiendo que lo hagas en papelitos rojos, porque recuerden que el rojo representa la bienvenida, la buena suerte, la buena fortuna. También otra cosa muy importante y muy tradicional que se hace cada año para el año nuevo chino es que en un sobre rojo pongas dinero, y ese dinero se lo des a uno de tus familiares que sean infantes, como vendría a ser tus sobrinos, tus nietos, incluso tus hermanos menores, sí, porque eso también hace decir lo misericordioso que eres, lo solidario que eres con los demás, y esto obviamente va a ser recompensado. También hay otra cosa muy importante que debes saber, y indudablemente es un ritual muy beneficioso para tu hogar y para los seres queridos que viven en tu casa. En este caso vendría a ser una limpieza total de tu casa el día sábado. Sí o sí tiene que ser esta limpieza un día antes para recibir el año nuevo chino. Y en este caso recuerda que el limón siempre te va a salvar de cualquier apuro. Así que utiliza una batea con agua y pon un poco de jugo de limón para darle el último repaso en la limpieza de tu hogar. También otra cosa muy importante que antes que me olvide es que se recomienda que estés despierto hasta pasada la medianoche. Si el sábado estás ahí celebrando con tus familiares o incluso tú solo, se recomienda que amanezcas hasta que sea pasada la medianoche para recibir este año nuevo chino. Este símbolo de estar despierto hace creer que sí tú confías en eso, y también al mismo tiempo les estás dando la entrada a esas nuevas auras, a esas nuevas fortunas, a eso todo lo que nos va a traer el conejo de agua. Ahora también, si en caso algunos dicen no creo que me quede despierto hasta la medianoche para recibir el año nuevo chino, en este caso puedes utilizar la alarma a tu favor, porque resulta que el ruido de la campana para recibir la medianoche es algo muy positivo y se utiliza mucho en las campanadas, lo que vendría a ser en los templos budistas. Así que utiliza tu celular, tu alarma, tu reloj de pared, todo lo que tengas para que hacia medianoche se escuche esas campanadas y así también des esa buena vibra en tu hogar. Y agregando también muy importante, recuerden que las campanadas son utilizadas también para exorcizar ciertas cosas malignas de nuestra vida. Y también antes de terminar, y algo muy importante, si aún te han quedado algunos juegos pirotécnicos, bueno, también lo puedes utilizar, porque en cierta forma ese sonido de los juegos pirotécnicos para los chinos es considerado para espantar a aquellos demonios que quieren aprovecharse ese momento de luna nueva donde todo está como un portón de entrada. Ahí con el ruido que vayan a hacer va a espantar a esos demonios, y con eso también a su vez darán como pase libre a las buenas vibras. Y una cosa también muy importante, recuerda que no se te ocurra limpiar tu hogar. Eso quiere decir que el domingo 22 deja tal como está tu hogar, porque todas las vibras que van a llegar, si tú te atreves a limpiar algo, estás prácticamente rechazando esas buenas vibras. Así que sujeta un poco tus manos, sujeta un poco a todos para que ese día se relajen y el día lunes comiences de nuevo con tus quehaceres. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y prepárense porque este año nuevo chino que viene va a traer buena fortuna a muchos de los signos, y también a algunos quizás algunas lecciones que tienen que aprender para creer más en uno mismo. Y también recuerden que este año es año del universo, el número 7, lo cual nos abre
las puertas a todos nosotros, lo cual también nos dice que tenemos que integrarnos y aceptar ciertas cosas. Desde la distancia les mando muchos saludos, espero que a todos les vaya muy bien, así que celebremos, mandemos buenas vibras, buenos deseos a todos el sábado a la medianoche. Cuídense, chao chao.